Bienvenidos a la hora caviar. El programa de hoy no va a ser en vivo. Por temas que tengo de movimientos, de viajes, voy a tener que grabar anticipadamente este programa. Por eso no estoy comentando cosas porque no tengo pues aún el don de la clarividencia, no puedo saber qué va a pasar más adelante. Pero sí les puedo presentar un programa interesante sin necesariamente hablar de la política criolla o española que haya ocurrido este viernes. Voy a ponerles en el primer bloque a Javier Milei. Javier Milei es un economista argentino muy peculiar. Es un tipo de vida interesante, de origen muy humilde. Fue arquero en las divisiones inferiores de Chacarita, cantante de rock aficionado, cantaba los Rolling Stones y estudió economía. Dice que él estudió economía porque cuando tenía 11 años le impresionó mucho la tablita. La tablita fue un intento desesperado en los años 70 de regular el dólar, ese enemigo que ha tenido toda la vida Argentina con el que no ha sabido vivir, que es el dólar americano. Argentina siempre ha sido un país que ha vivido por encima de sus posibilidades, a pesar de ser un país muy rico, un país de gente muy especuladora. La creación de riqueza ahí es financiera más que productiva y con un problema tremendo, nunca haber sabido manejar su moneda. Entonces, cuando Milei era chico, hubo un experimento que se llamó la tablita para fijar el valor del dólar, que como todos los intentos de fijar el valor del dólar artificialmente terminó reventando. Entonces, Milei dice que a los 11 años eso lo decidió hacer economista. Bueno, por lo menos eso es lo que él cuenta. Es un tipo peculiar, lo van a ver ahora, pelucón, tiene el pelo completamente desordenado, y tiene la boca muy dura. La televisión argentina, la prensa argentina es más dura aún que la de nosotros, es más lisurienta, pero es un tipo inteligente. Él dice que pertenece a la escuela austriaca, que es la escuela que no piensa tanto en las matemáticas como números, sino tanto más como conducta, como impulsos, como estímulos. Y es un crítico tremendo de las administraciones argentinas últimas, la de Macri y la de este señor que se inaugura, Alberto Fernández. Macri porque dice que no solucionó el problema de gastar por encima de lo que se tenía, que lo que había hecho Cristina Kirchner era taparlo vía inflación. Macri quiso taparlo vía deuda externa. Pero hay un momento pues que el hueco ya no aguanta más. Ahora vamos a ver qué pasa con el gobierno de Fernández, que según lo que le van a ver a continuación Milei, es toda la receta para ya la hecatombe económica. Entonces lo dejo con Javier Milei y su evaluación sobre lo que va a hacer el gobierno de Alberto Fernández en Argentina, que si no maneja bien las cosas, tiene que haber un ajuste fiscal. Yo no sé si va a ser subiendo impuestos, recortando gastos. Básicamente lo que hay que recortar es gastos porque el Estado y los gastos crecieron tremendamente con Cristina Kirchner y ese es lo que no se atrevió a hacer o hizo muy parcialmente Macri. Tenía que hacer una dieta, una bajada de gastos. Lo que hizo Macri fue lo mismo que hizo yo acá el año 82, 82, endeudarse para tapar el hueco. Y al final eso terminó reventando, no funciona eso. Y García lo tapó con inflación. Y mucho me temo que eso va a ser el destino de Alberto Fernández. Lo dejo en este bloque con Alberto Milei y ya regreso. A lo que puede pasar con la economía si se aplica el modelo Stiglitz, que sería a partir del ministro de Economía. Pero no se propone al Stiglitz académico. Se propone al Stiglitz, digamos, populista, exacto. Ay, trasladámelo a la economía argentina de este momento, de este escenario. Bueno, por ejemplo, una de las cosas que sostiene el actual ministro, yo, digamos, lo levanto en el tuit ese que vos... ¿En tu cuenta de Twitter? Claro, levanto un tuit de él, sí, donde, por ejemplo, él aboga por esta estupidez que se llama el multiplicador keynesiano, que implica violar la restricción de presupuesto. Pero pará, llevámelo a la práctica, a la economía. ¿Violar el presupuesto qué es? ¿Ir cambiando las partidas de lo que se aprobó? No, es un problema conceptual sobre cómo funciona la economía. Mira, te lo hago con un ejemplo. Dale. Motivo por el cual, digamos... Mira, estaba un chico en el secundario, viene el profesor de literatura y
le empieza a hablar de las bondades del keynesianismo. El chico seguidor mío lo cuestiona, sí. Entonces el profesor lo reprende y al otro día le dice, yo te voy a enseñar el multiplicador keynesiano, algo que defiende este chico Martín Guzmán. Entonces el chico me contacta a mí y le digo, mira, vos hacés lo siguiente, entonces le dice... le explica por qué es una falacia, el multiplicador, entonces le dice, mire, profesor, no peleemos, vamos a llevarlo a la evidencia empírica. Sí. ¿Usted cree en el multiplicador? Mire, vamos a hacer esto. Vamos a su auto, sí. Vamos todos con piedras, los reventamos a piedrazos, entonces, según usted, acorde al multiplicador keynesiano, va a aumentar la producción de vidrio, la producción de cuero. Por el daño causado, vos vas a vender parabrisas, vender claro, exactamente. Y va a terminar siendo más rico. Sí, claro. Entonces, en lugar de tener ese auto que tiene, va a tener uno 10 veces mejor. Bueno, eso es una estupidez. O sea, o lo mismo cuando levanta el tuit ese que en Puerto Rico tenían que estar contentos con el huracán porque sí, básicamente... No me abras ventanita. Yo lo que te digo es esto. Vos, el ejemplo ese del auto, vos lo asociás a ponerle dinero a la gente en el bolsillo. Bueno, digamos... O sea, al aumento para los que están en la base. Bueno, pero fíjate qué estúpido que es eso de ponerle plata a la gente... Porque si fuera... No descalifiquemos, digo. No descalifiquemos. Pero ¿sabes lo que pasa? Pero que a esta altura pero a esta altura de la vida, digamos, ya hay cosas que no se pueden soportar. Porque si fuera tan fácil, ¿vendés? Le regalo una fotocopiadora a cada familia argentina y que imprima todo el billete que quiere. ¿Te das cuenta que es una estupidez? O sea, no resiste el análisis de un chico de 5 años con dificultades. Llévamelo... nuevamente a la práctica, ¿cómo se aplica un aumento para jubilados, para asignaciones universales por hijo, para trabajadores públicos y privados? ¿Cómo se logra ese dinero que hoy aparentemente no está? No, bueno, digamos... ¿O se reasigna alguna partida? No, lo empiezan a hacer emitiendo dinero porque creen que el dinero no causa inflación. Pero ahora se está emitiendo y estamos mal también. A ver, vamos por partes. La inflación, digamos, que siempre y en todo lugar es un fenómeno monetario, no como dice este chico que es multicausal, motivo por el cual Argentina padece inflación, es el país con la tercera inflación del mundo, básicamente por repetir ese tipo de estupideces, que son las mismas que dicen los economistas venezolanos y tienen una hiper. Y hace 2 años que están en hiper. La inflación puede ocurrir o porque vos aumentás la cantidad de dinero, sí, o porque cae la demanda de dinero. Desde el 28 de diciembre del 2017 se viene derrumbando brutalmente la demanda de dinero en Argentina, por lo cual, aun cuando vos no emitieras un peso, vas a tener inflación porque se te cae la demanda de dinero. Y encima, además no es que no se emitía dinero futuro, que son las LELIQ, que ahora estás viendo cómo se están emitiendo. Sí, ahora, es más, la inconsistencia fiscal también te hacía esperar que iba a haber emisión monetaria, y la estás viendo ahora. Sí. Digo, hace 2 semanas el presidente Macri envió un decreto de necesidad de urgencia diciéndole al Banco Central que emita 600.000 millones de pesos. Están desesterilizando las LELIQ. O sea, que con lo cual aquellos que creían que todo eso era emisión monetaria futura, efectivamente lo es. Sí. Y por eso no bajó la inflación. Vamos a escuchar a Martín Guzmán para saber cómo habla, qué cosas dice, por dónde va su idea de modelo económico. E inmediatamente te voy a preguntar algo que tiene que ver con este aumento. ¿Qué pasa con la economía? A ver, se produce un círculo virtuoso, enseguida me lo contestás. Pero escuchemos antes a Martín Guzmán. Tiene 37 años y se recibió como economista en La Plata. Es profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York y escribió un libro con el Nobel de Economía Joseph Stiglitz. Radiografía intratable de Martín Guzmán, el próximo ministro de Economía. Cuando Mauricio Macri comienza como presidente de Argentina, lleva a cabo un conjunto de reformas básicamente con la premisa de darle señales a los mercados del tipo de los que los mercados quieren. Resolver los problemas de reestructuración de deuda es esencial para poder resolver crisis, para que esas crisis no se vuelvan en tragedias sociales como lo que está ocurriendo en Grecia o como lo que, por ejemplo, ocurrió en Argentina en el 2001. Cuando le toca una revisión a Argentina, se ve que aquello que se había prometido que iba a ocurrir no ocurrió. Pienso que lo que está viviendo Argentina hoy es una crisis de representación política. Porque, a ver, es cierto que este gobierno hereda desequilibrios. Eso está claro. Ahora, el problema es que los manejaron de la forma que los manejaron. Si un gobierno intenta, en una situación en la que no tiene los recursos para sostener la deuda en el tiempo, pagarla en lugar de usar ese dinero para hacer políticas en pos de la recuperación, termina agravando los problemas. Por lo tanto, toda esa deuda que había tomado, buena parte de ella en dólares, empieza a ponerse en tela de juicio si el país tiene los recursos para pagarla. ¿Qué queremos nosotros? ¿Cuál es la identidad argentina? ¿Hacia dónde va Argentina? Bueno, queremos tener una estructura productiva
que genere trabajo, que cada vez sepamos producir más y mejor, lo cual requiere de energía y de conocimiento. Claro. Y que a la vez sea consistente y orientar todas las políticas a esa visión del desarrollo. Bueno, allí está. Martín Guzmán, joven, 39 años tiene, muy joven. 37. Y esa idea de la economía y de qué puede pasar a partir de ahora, ¿hizo todo mal en materia de economía Macri? ¿O el gobierno de Macri o la gestión económica de Macri? Sí, fue un gobierno verdaderamente desastroso. Ahora, según lo que acaba de decir Martín Guzmán, Mirá, ¿cómo ahí- se traduce esto en el golpe de efecto para la economía argentina? Ahí lo que en realidad de los fragmentos que están tomados ahí, desde el punto de vista económico, digo, lo relevante son dos de los comentarios que hace. Uno es que justamente cree que la economía se saca del pozo estimulando la demanda. Y eso es un error. Argentina, digamos, esa receta la prueba en los últimos 118 años de historia, lo probó 108. Bueno, dame vos la proyección entonces de qué puede pasar a partir del otorgamiento de este aumento que decía Clara. Le ponen 7.000 pesos a la gente en el bolsillo, a los que cobran en la escala más baja jubilaciones y salario mínimo. Entonces, ¿qué pasa con eso en la economía en el corto, mediano y en el largo plazo? A ver, el problema radica en que esta economía entró en esta situación por no corregir el desequilibrio fiscal. Es decir, básicamente el kirchnerismo lo financiaba con emisión monetaria y el macrismo lo financiaba con deuda. Se te cortó el financiamiento, estás al borde de la peor crisis de la historia argentina. ¿Esto mismo ya lo hizo el gobierno kirchnerista? Sí, claro. ¿En qué momento? Digo, durante toda su gestión. ¿Pero tuvo momentos buenos? La Sí, etapa porque kirchnerista? hay algo que se llama ¿Gobierno Néstor Kirchner? hay algo que se llama recuperación cíclica o más fácilmente el rebote del gato muerto. ¿Cómo es eso? Y claro, digamos, vos venías de una fuerte depresión de la economía desde el año 98 hasta el 2001. Duhalde hizo todos los ajustes y básicamente lo que encontró Kirchner fue la recuperación y lo que hizo es sobreestimularla. Pero fíjate que durante los primeros 4 años del kirchnerismo la economía se expandió al 8 y la inflación fue 10% promedio. En los segundos fue 4 y la inflación 20, en los terceros fue 0 y 30 de inflación promedio. Es decir, que con lo cual esa receta se agotó y seguir tratando de trabajar sobre esa receta es un error. Entonces, vos lo que se infiere es un nuevo programa heterodoxo. Esto de acuerdo de precio y salario, en el fondo son controles de precios. Eso, digamos, las empresas ya lo empezaron a anticipar, por eso tuviste una sobreaceleración Bueno, no hay congelamiento de precios, lo dijo Alberto Fernández ayer, ¿eh? No va a haber congelamiento de precios. Sí vamos a intentar, bueno, de alguna manera, que retrotraigan algunos precios o o no. Eso no es control. Ah, bueno, pues vamos, pues qué bárbaro. Vení, tío, bájate el salario, No, Edu. yo no hablo de salario, digo. Pero si es tu ingreso de venta de servicios de trabajo, es lo mismo que las ventas y el ingreso de una empresa. Esa es la parte que no se comprende. Por eso, digo, este chico también es un colectivista cuando dice, no, bueno, hay que definir desde la poltrona qué sectores. Digo, pero ¿quién sos para poner el dedo? Digo, ¿qué mejor que el tipo que está, digamos, en la trinchera sirviendo al prójimo, conviene mejor calidad o mejor precio para que vos te dé una poltrona que nunca en tu vida miraste esto, ni nunca tuviste un cargo, digo, nunca tuviste una aplicación concreta a la vida. Digo, y estás diciendo que, digo, también eso yo lo comparto, pero de ahí a decir qué es lo que tiene que hacer y quién lo tiene que hacer, ¿cómo que listo? O sea, esas experiencias no terminan nunca bien. O sea, es un colectivista, o sea, es un dirigista, o sea, quiere determinar a dedo ¿Qué condición tiene que tener un funcionario que aborde el área económica con éxito? Que tenga calle, que sepa lo que ocurre con el responsable de una pequeña y mediana empresa, un comercio, qué le pasa al laburante. ¿Eso no lo sabe Martín Guzmán? A ver, varias cosas. Tiene que saber de teoría económica en serio, no keynesianismo, que es algo que no sirve. ¿Y Culfas? Es otro, peor todavía. Pero dicen que trabajó muy bien y que mantuvieron un contacto responsable con la autoridad del fondo. Bueno, digo, yo, digamos, en este estudio yo lo vi decirle a Máximo Montenegro que esto, digamos, y lo mismo lo dice Guzmán en esa que te digo que podés elaborar y que lo dice también en ese tuit estúpido, digo, de Puerto Rico, que es, no, esto se arregla aumentando el gasto. Entonces, si vos aumentás el gasto, eso genera tanto aumento del ingreso que eso genera que el déficit fiscal caiga. Eso no pasa nunca. Y te lo voy a explicar por qué.
eso es economía keynesiana de la más rudimentaria, sí, de la más rudimentaria. Y cuando vos tomás un manual keynesiano, en el capítulo 3, cuando ves ese modelo ridículo que se llama renta-gasto, que es el que repiten estos muchachitos, hay un box que se llama el multiplicador del presupuesto equilibrado. Te dice, cuando vos, aún en este modelo estúpido, aumentás el gasto público, el déficit fiscal aumenta. Es decir, no existe eso de que si vos aumentás el gasto público, el déficit fiscal cae. No existe. A ver, déjame ir a 24.com. A ver, ponelo en pantalla. Dice lo siguiente. Alberto Fernández y la conformación del gabinete. Siento que lo logré. Lo dijo así cuando empezó. Están los mejores. Dijo, por capacidad y por condición humana. ¿Es así? ¿Están los mejores? Bueno, todo depende Martín Guzmán. Pero me parece una cuestión de índole subjetiva, digamos, para quién él es el mejor. ¿Quién te gusta del gabinete? Ninguno. Mira, ahí tenemos. Martín Guzmán, ya hablaste, Martín Guzmán. Ninguno. Encima, Matías digamos, Culfas, encima ahora vamos a tener 21 ministros. Digo, cuando en realidad vos tendrías que achicar... Daniel Arroyo en desarrollo social. Es un tipo preparado, escucha. Bueno. ¿No? No, digo... No, te pregunto. Ok, digamos, no soy un especialista en el tema para juzgarlo. Felipe Solá no sabe inglés, va a ser canciller. Bueno, pone un intérprete y listo. Bueno, ok. Así debe estar enterado de lo que pasa en el mundo. ¿Todesca no te gusta? Todesca es una mujer preparada. En la misma idea de Martín Guzmán y de Matías Culfas. A ver, si vos pero yo no adhiero a presidente, vas a tener un grupo pero homogéneo para trabajar en el país. Eduardo, el problema es que yo no adhiero a eso. Ajá. O sea, yo no adhiero a esa forma de ver la economía. Esa forma de ver la economía es la que hundió el país. De vuelta, esa receta en Argentina se aplicó en 108 de los últimos 118 años y te digo, ¿qué nos dejó? ¿Qué nos dejó? De ser el primer país del mundo, el más rico del mundo, somos 70. ¿Año? 1895. Argentina tenía... Mucho tiempo. ¿Y qué tiene que ver? Digo, Estados Unidos en esa época estaba peleándole el mano a mano con Argentina, igual que Australia, y ellos sí sostuvieron, y nosotros no. ¿Por qué? Porque nos abrazamos a estas ideas estúpidas que a los únicos que favorece es a los políticos chorros. Entonces, ¿qué es lo que ves? Que en 118 años, 108 años se aplicó eso. Digamos, tenemos 40% de pobres, el 60% de los chicos de menos de 17 años es pobre, digamos, el 70% de los argentinos tiene alguna necesidad. Deja el pasado por un segundo y ya voy con Clara porque tiene preguntas para hacerte. Deja el pasado. En este escenario... Pero si voy a repetir la receta, ¿vos crees que me va a ir distinto? Bueno, ¿Qué pará, decía Einstein? Si vos querés resultado distinto, probá con algo distinto. Vamos a probar la misma receta del fracaso. Ahora, la pregunta es esta. En el actual escenario, lo que intentó el gobierno que termina de Mauricio Macri no funcionó. Y si fue más de lo mismo. No, pero es que aplicó lo mismo, ese es el problema. Bueno, ¿y en dónde plantealo en hoy? ¿Dónde termina esto? Si vos aplicás un aumento de emergencia o como se llame, suma extraordinaria, ¿dónde termina esto? ¿En el mediano y en el largo plazo? De acá a un año, vos ¿qué lo pasa? que vas a tener, podríamos dividir el año en dos partes. Sí. Vas a tener una primer parte donde van a estar estos acuerdos de precios y salarios, que en el fondo son controles, ¿sí? Digamos, que ya fueron anticipados por las empresas, con lo cual tienen un pequeño colchón o un gran colchón. O sea, para la persona de a pie, 6 meses, bueno. O sea, vas a ver que la tasa de inflación se desacelera, vas a ver que el nivel de actividad económica deja de caer y empieza a rebotar. Claro, entonces vos tenés la sensación de que por 6 meses, digamos, o por la primer parte del año, la economía empieza a estar mejor. Bueno, pero pará. Pero cuando vos empieces a seguir estimulando la demanda, se te van a empezar a deteriorar los números del sector externo, la inflación fuera de los controles te va a empezar a crecer, te va a aparecer el desabastecimiento, la escasez, y cuando, digamos, eso se te empieza a traducir en que te empiezan a caer los salarios reales, digo, que la gente empieza a estar peor, digamos, lo que vas a tener es la crisis.